acostumbrados a hacer cosas en cuclillas, se ponen en cuclillas arriba del y lo rompen. En Italia también ponen este tipo de señales. Mientras que en España ya sabemos cómo va, cuando aparecen las promociones lo pueden pillar muy barato, ya si te toca el mismo día o una semana antes, pagas el doble o el triple, me van a meter en preso en cualquier momento. Es Japanese food. Este es nuestro tren, el Nozomi 25, 10 y media, destino final Hakata, como se diga, pero nos bajamos en Kioto. ¿Qué momento? Bueno, embarcamos en el Green Car, esto es lo que distingue, ¿sí? La primera clase, vamos embarcando. Se abren automáticamente las puertas y esto, señoras y señores, es la primera clase, la Green Class del Nozomi de Shinkansen. Qué preciosura. Tiene un olorcito a coche nuevo esto. Yo creo que son relativamente nuevos, hay que ver de qué año es, luego lo voy a averiguar. El asiento reclina y reclina un montón, no se ve mucho en el mío, voy a reclinar el de al lado mejor. Y tiene esto en los pies donde se pueden apoyar así directamente o si no se puede poner tipo así. La verdad es que es muy cómodo el asiento. Aquí quizás se puede apreciar más, ¿ven? El grado de reclinación está bastante bien. Esta es la clase turista. Son 2 asientos a un lado y 3 del otro, lo que no me gusta nada de nada, pero está bastante bien, es amplio, tiene un pasillo muy amplio, bastante espacio para poner las cosas y no mucho más, ¿sí? Volvemos al coche 10 de primera clase, que se distingue por este trébol, famoso trébol. Muy bien, listo para partir. Bueno, señores, estamos partiendo, pero ya arranca a toda velocidad. Esto, o sea, en Europa en general salen de las estaciones suavito, y luego cogen velocidad. Ahora mismo salimos bastante a tope. Larguísimo este Shinkansen que nos pasa al lado. Wow. Vamos a conocer uno de los lavabos. Ahí pone que está libre. Interesante, amplio. La pica muy pequeña. Pero bueno, acabamos de salir de Tokio. No está limpio, sino lo siguiente, ¿no? Imagínense. Tiene una lamparita muy mona. La señal de no fumar, que aquí en Japón es muy importante. Los japoneses fuman. Alguna vez me ha tocado no conseguir hotel y tener que ir a una habitación fumador, y a pesar de ser fumador, porque me fumo un piti al día o dos, es un puto asco. O sea, dormir en una habitación donde la gente fuma todos los días es un horror. Esto es interesante porque normalmente, no quiero ser malo, pero los chinos, esto en Italia se pone mucho, porque los chinos suelen, no sé en el interior de Japón cómo es, suelen ir al lavabo en pozos todavía, ¿no? Como en estos letrinas. Entonces, acostumbrados a hacer cosas en cuclillas, se ponen en cuclillas arriba del y lo rompen. Bueno, en Italia también ponen este tipo de señales. El flash, no hay que tocar nada, se va. Lo mismo con el agua, uno pone la mano, sale. Estas cosas de que no haya que tocar nada a mí me gustan mucho. Un botón de emergencia por si te quedas trabado y tienes que llamar a alguien. Y esto, bueno, no hay que tocarlo, pero un seguro muy sencillo y la apertura de la puerta también. Pero me sigue gustando mucho esta pica aquí en el medio de la nada. A lo mejor tienes que simplemente lavarte las manos o lo que sea y no tienes que ocupar un lavabo. Entre coches,
Todavía saliendo de Tokio es tan enorme Tokio que no terminas de salir nunca. Acabamos de parar en Shinagawa, todavía dentro de Tokio, entiendo, y ya sí está entrando un montón de gente. Hablo despacio porque aquí en Japón estas cosas van a terminar haciendo una toma de judo. Estamos llegando a Yokohama, primera parada del tren, tardamos nada, no sé, 15 minutos. This train is Nozomi number 25 bound for Hakata. Mientras llegamos a Yokohama nos dieron esta toallita húmeda, entiendo, ahora la voy a abrir. Interesante la textura, es como casi como si fuera de algodón, pero no lo es. Bueno, vamos a aprovechar para limpiar, aunque esto lo van a haber limpiado con la lengua los japoneses. Tienen esta mesa, ¿sí?, que está montada en el asiento de delante, y luego tienen otra mesa más tipo estilo de avión aquí, que es pequeñísima, como para una bebida y algún snack más cerca. En el apoyabrazos izquierdo tienen esto, toma para la luz, que enciende y apaga la luz de lectura, y el botón de al lado para calentar el asiento. No, estos tipos viven en 2090. Tienen este flyer en donde hay un código QR y aquí pueden seleccionar comida y bebidas, ¿sí?, pero no están incluidas en el costo del billete. Japanese food. Yes. Okay. Me sabe mal no pedir nada para comer, pero acabo de desayunar, son las 11 de la mañana, 10:30 salió el tren, no tengo hambre. Voy a pedir algo y lo voy a tirar, me sabe fatal. Así que si vuelvo a Tokio me lo pido. Me cojo un tren a un horario más razonable y me lo pido. Esta señora pasa vendiendo té y café. Bueno, varias cosas. Uno, es muy interesante cómo todo el tren mira hacia adelante, es decir, nunca vas a viajar en este tren contrasentido, es decir, mirando hacia la parte trasera, en ninguna de las cabinas, ni en Green Class ni en clase turista. Otra cosa es que entre la cabina de turista y la de Green Class la diferencia de feeling es enorme. Por supuesto, no solo cambia el asiento, cambia también que el suelo tiene todo moqueta en Green Class y la luz es diferente. Si pueden apreciar, la luz en Green Class es cálida y la luz en clase turista es fría, lo cual me parece una locura. O sea, el contraste entre una y otra es bestial. Y en turista, si te toca el asiento del medio, no te quiero decir. Siguiente es un panorama todo fabril, lleno de industrias y demás. Es un país muy muy loco. Es una tele, tío.
Unas reflexiones de mitad de viaje. Reflexiones durante el viaje. A ver, comparado con los servicios españoles, respecto a la cabina, la calidez de la cabina, el acolchado de los asientos, la moqueta, las luces, etc., este tren es inigualable a cualquiera de los que circulan en España. Por el otro lado, este tren cubre una ruta similar en distancia a un Barcelona-Madrid, incluso menos. He pagado más de 110 euros y no me incluye servicio de comidas ni de bebidas, mientras que tanto Irio como AVE sí lo incluyen para sus pasajeros de primera clase. Y en Irio he llegado a pagar un Madrid-Barcelona 40 y pico de euros en Infinita Bistró, con asiento individual que este no tiene y con servicio de comida. O sea, en ese sentido, punto para España. En definitiva, este tren es más agradable, es más confortable, pero es menos privado y es más caro e incluye menos beneficios que los servicios en esta categoría en España. Como contrapartida a esto, el Shinkansen siempre cuesta el mismo precio, tanto clase turista como Green Class, lo pilles 2 meses antes o lo pilles el mismo día, mientras que en España ya sabemos cómo va, a medida que se acerca la fecha, los precios van creciendo y mientras que en España ya sabemos cómo va, cuando aparecen las promociones lo puedes pillar muy barato, ya si te toca el mismo día o una semana antes, pagas el doble o el triple, me van a meter en preso en cualquier momento. Que depende, si lo pillas con tiempo, lo pillas más barato, si lo pillas sobre la última semana, los últimos días, lo puedes pagar el triple de lo que estaba en promoción. Con esto quiero decir que lo que me costó a mí el Irio 45 euros, si lo hubiera comprado como 2 días antes, igual me costaba 150. Probablemente no se haya visto. El servicio de Wi-Fi es gratuito, pero honestamente anda de a ratos. Cuando anda muy bien, y cuando no anda directamente no anda, o sea, no va ni lento ni rápido, nada. Estamos llegando a Nagoya, última parada antes de Kioto. Finalmente llegando a Kioto. Muy bien, y ahí se va nuestro tren fantástico Shinkansen que nos trajo hasta Kioto. Adiós. Saluda el guarda, son maravillosos. ¿Qué es esto? Te bajás del Shinkansen y te encontrás con esto. Es la contradicción permanente. ¿Funciona?
Finalmente llegados a Kioto, esta ciudad fantástica, antigua capital de Japón. Bueno, más o menos las impresiones sobre el Shinkansen se las dejé a bordo. Es un tren fabuloso. Las diferencias con los trenes de España también más o menos os las comenté. Me gustaría saber qué les parece esa comparación entre ambos servicios, entre el español y el japonés. Que me lo dejen aquí debajo en los comentarios. Y que le den like al vídeo si les gustó, se suscriban al canal y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Last call for passengers on flight